Están por celebrar sus 40 años en el Museo Regional de Sonora. La antigua penitenciaría o la PENI, como le conocen muchos, que está allá a las faldas del Cerro de la Campana. Y el viernes se dio una charla sobre este tema, cómo nace la PENI, cómo era en sus inicios, cómo es ahora, qué ha sido de este ahora museo, pues que antes era la antigua penitenciaría, hasta llegar a hoy a ser museo. Saludo con mucho gusto a Esperanza Don Juan Espinosa, es historiadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien dio una charla el viernes pasado, abierta al público para hablar de este tema, un cafecito, hay una charla café, y la invitamos porque nos interesa mucho pues hablar de esas cosas que a lo mejor no sabemos ni tenemos idea y que por supuesto nos va a compartir esta mañana. Esperanza, buenos días. Buenos días, Karina. Gusto de saludarle. Gracias. Gracias. A ver, platíquenos así de manera muy coloquial para aprender todos que ahí está este museo, pero de pronto no sabemos qué era antes, cómo funcionaba y todo lo que se ofrece hoy en día, que por cierto estamos conmemorando sus casi 40 años, que son en septiembre, se cumplen, si mal no recuerdo. Sí, el 12 de septiembre. El 12. Bueno, pues como historiadora, lo primero que me pregunté yo, bueno, ¿por qué se hizo una penitenciaría? Ajá. Tratar de diferenciar qué es una cárcel y una penitenciaría, que muchas veces confundimos y no es exactamente lo mismo. Una penitenciaría tiene sí la idea de castigar, pero también de a base de la educación, el trabajo y también pues el castigo, ¿no? Poder, digamos, en aquella época que se fundó no se decía reinsertar como ahora a los reclusos. Reinserción social le decimos, ¿no? Personas privadas de la libertad. Uh-huh. Y en aquella época lo que se pretendía era regenerar a la persona porque pues se consideraba que era factible pues considerar, y no es una ocurrencia de los porfiristas, esto viene desde el siglo XVIII en que surgen los primeros sistemas penitenciarios en Europa y en Estados Unidos. Okay. Y bueno, el momento aquí en Sonora fue bastante tardío si lo comparamos con otros lugares, uh-huh. Pero fue cuando la paz que impusieron durante el gobierno de los porfiristas lo hizo posible. Había un auge constructor y modernizador, porque si ustedes ven el edificio, pues es un edificio pues, bastante moderno para la época. Y bonito, pues. Que cuenta con aspectos de sanidad, de salud, uh-huh. ¿no? Como tener un sanitario dentro de la celda, tener agua entubada, cosa que para la época era pues no cualquiera lo tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proyecto muy, muy, muy importante para el gobierno porfirista. Y bueno, pues en teoría se trataba pues de volver a introducir a esta persona a la sociedad. Sí. Después de que pagara su pena en este lugar. Uh-huh. Se les decía, perdón, presos, antes, reos, ¿cómo se les decía antes? Reos, reclusos, es la manera como las fuentes históricas reos, así dice. Reos es correcto. Sí, por ejemplo, yo no puedo referir a ellos como internos porque pues así no se usaba, no dice las fuentes así. Okay, es que actualmente ya no se dice reos, se dice personas privadas de la libertad. PPL, ¿no? Ajá. Sí, y ahorita, por ejemplo, a diferencia de la época anterior que era regenerar, ya para los años 70 que se abre el primer cerezo, se me escapa la palabra. En el primer cerezo, los centros de reinserción social. Ajá. Sí, hay un cambio, ya lo que se quiere es readaptación. Readaptación, uh-huh. Gracias. De nada. Sí, y en la actualidad es reinserción, son conceptos diferentes y pues que tienen que ver con estos sistemas, ¿no? O sea, pasamos de regenerar a readaptar a reinsertar.
Es correcto. ¿no? Y Qué la forma en que interesante. también se les denomina a esas personas que se encuentran pagando una pena es diferente. Antes eran reos, reclusos, después se los llama internos y ahora personas privadas de la libertad. Ujú. Tiene que ver pues con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? En el Y los cambio de las derechos ideas humanos. Ujú. y los derechos humanos sobre todo. Qué interesante. A ver, en sí, el museo va a cumplir 40 años, pero la penitenciaría en sí, desde que se fundó, no recuerdo cuántos años, lo hemos hablado aquí, pero no recuerdo. ¿En qué año Bueno, se fundó? se empezó a construir en 1902. Entró en funciones pues a los pocos años, pero se inauguró en 1908. Pero pues ya estaba en funciones definitivamente porque tenemos ahí los testimonios documentales en el archivo de que ya estaba funcionando. Ok. O sea, se construía y pues los mismos presos, como existía esa pena de obra pública, pues pagaban también parte de su castigo Ujú. con el trabajo de pena de obra pública, que bueno, en teoría se supone que sí se les pagaba, ¿eh? Ah, ¿en serio? No, Sí, sí, bueno, hay no eran documentos, esclavos. mande. No era como, o sea, se les daba un pago por el trabajo que hacían, no era esclavitud, Sí, pues. sí, yo he encontrado documentación en que a otros, no todavía de la penitenciaría, no, pero de otros reos Ujú. que hacían, trabajaban en la apertura de caminos y ahí se ven Ah, las cuentas, ¿no? Donde que los se les traían está ahí. pagando. Ujú. Investigadora, ¿y antes de 1908, en dónde estaban las personas o qué, cómo funcionaba el sistema penitenciario o qué había? Bueno, no No existía como existía. tal un sistema penitenciario, sino existían cárceles. Ujú. En las cárceles de los municipios y en las cárceles de los distritos. O Aquí en sea, Hermosillo, ¿cuál era la cárcel? Eran ¿cuántas? cada distrito tenía una cárcel. Ujú. O sea, en esa época había una autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el gobernador que Ok. se llamaba prefecto de distrito y en la cabecera donde él residía pues era donde estaba la cárcel de distrito. Esas personas que estaban recluidas en esos lugares fueron trasladados a la penitenciaría del estado cuando entró a funcionar. O sea, tenían como una probabilidad de tener una mejoría en su estancia o todo este tema que pasaba de regenerar, pues, a estas personas Sí, para reincorporarlos a su salida, a la vida, así, pues. ajá, es Y correcto. antes Bueno, estaba la cárcel era la del centro. había una cárcel, pero ya pues ¿Ya no existe? como estaban pensando en la construcción de un edificio mucho, mucho más grande, pues todos son trasladados acá. Pero la Ok. cárcel podría haber sido municipal o de distrito. Ah, ok. Lo interesante El es otro era el que, cuartel, perdón, el del centro del cuartel, ¿no? Ya me acordé. disculpe, no lo El del escucho mucho. centro era el cuartel, pues la del Guerrero y eso era el cuartel. Yo me Ese confundí. es militar. Sí, ese era Sí, el cuartel, me equivoqué. Ujú. son instituciones diferentes, ¿no? Sí. Ahora, No, ¿cómo vivían? ¿Cómo era? ¿Cuántas personas estaban por celda? Decía, tenían baño, agua, con tubería, y estaban estas ujú, celdas de castigo que ya nos explicaban, no es lo mismo, había celdas de castigo y había sí, pues las celdas donde estaban y convivían con los demás reos, como se les decía antes. ajá. Pues ellos tenían pues sus horarios para poder salir de las celdas, tomar sus alimentos, inclusive ir a la escuela, porque eso fue lo interesante que me encontré. Los dos ejes rectores que yo logré distinguir fueron la educación y el trabajo, y desde 1908 hay una escuela con 70 alumnos inscritos en ella. Ah, ok. ¿De qué nivel? De qué nivel Pues probablemente haya sido de primer a de tercer, ¿no? primaria? De primaria, pues estamos en 8, 1908, cuando ajá. todavía la instrucción es algo restringida, no es como que todos sepan leer y escribir. Entonces, para mí se me hace muy interesante. Otro dato que encontré que hubo en 1926, he encontrado varios directores de escuelas de la penitenciaría, pero para 1926 estaba la profesora
Felicita Cermeño como directora de esa escuela, de ese plantel. Ok, la he escuchado. He escuchado el nombre de Felicita Cermeño, por cierto. Y entonces eran, ¿con cuántas personas o reos inició esta Bueno, estos antigua datos penitenciaria? todavía no los conocemos porque Ok. estamos el proyecto, pues es de muchas etapas, ¿no? Ok. Lo que hicimos fue digamos, actualización de la sala de sitio con una información muy específica que buscábamos, pero sí había asignación, o sea, se suponía que era para que 600 reclusos, pero pues, generalmente hubo asignación, Y en la ¿no? actualidad no ha cambiado nada en los cerezos, porque están igual saturados Sí, es ahí. lo Es la mismo, misma sí. situación, ahí no ha Es, cambiado nada. es Oiga, bastante complicado. ¿y cómo funcionaban estos castigos? O sea, las ejecuciones también, o sea, ¿cómo funcionaba todo esto? Bueno, la ejecución, la pena capital o pena de muerte estaba establecida en la Constitución y el Código Penal. Y créanme que, pues, desgraciadamente sí se aplicaba mucho antes y antes de la llegada de del gobierno porfirista se indultaban muchos, hemos visto. Ya con el gobierno porfiriano se niegan el Congreso niega el indulto a las personas y sí era una práctica bastante común, digamos, ¿no? Y pues no, la última ejecución acá en Sonora fue en 1957, se le aplicó a dos individuos reclusos por el delito de homicidio. Ambos habían cometido también el delito de violación, pero la ley no contemplaba, no estaba tipificada la pena de muerte por el delito de violación. Okay, era por el homicidio. Era por el delito de homicidio, ¿no? Okay. Y bueno, Sonora fue uno de los estados pues más que se tardaron más en abolir esa pena. Fue durante el gobierno de Viebrich, del licenciado Carlos Armando Viebrich Torres, que pues se abolió en esta pena capital, ¿no? Pena de muerte. ¿Y se tiene idea cuántas personas recibieron esta pena, fueron ejecutados o murieron ahí en el patio? Que por cierto, a mí me ha tocado estar ahí y es impresionante, ¿no? Ver ahí, es ahí donde fue la última ejecución, la última aplicación, pues, de esta pena capital o pena de muerte. No tenemos idea cuántas personas fueron. No, aunque bueno, la investigación apenas inició el año pasado, ¿no? Hacer una investigación formal son pues demasiados años, o sea, desde 1902 hasta 1979, entonces es una investigación que se va a llevar por etapas. Sin embargo, pues yo he visto que están en el archivo histórico del Estado, el AGES, hay una colección de documentos de indultos que fueron rechazados. Los indultos que decía, Entonces ahí podríamos más o menos hacer, pero bueno, apenas vamos, falta mucho trabajo por hacer todavía, como para tener datos precisos, ¿no? La penitenciaría dejó de ser eso penitenciaría en el año de 1979. Ok, 1900. Bueno, fue desocupado, ¿no? Sí. Digo, por los 40 años que se cumplen, supongo que años después ya se habilita para ser museo. Tuvo un lapso, pues. Sí, durante años quedó abandonado el edificio hasta que en marzo de 1982 el gobierno estatal lo cede al Instituto Nacional de Antropología, pues es algo que le corresponde al doctor Samuel Acaña, el entonces gobernador. Y bueno, el INAH se hace cargo de su restauración y rehabilitación para convertirlo en sede del centro del museo y del centro
Cristina, sí. ¿no? Porque ahí estábamos todos los investigadores antes también. Sí. O sea, ahora estamos separados, se quedó solo el museo, pero ahí estuvimos el área de investigación, arquitectos, bueno, todos, ¿no? Todos los trabajadores del INE. Son más de 30 y tantas celdas de castigo, que era donde metían a los reos que no se incumplían alguna, pues les daban algún castigo, pues, ¿qué implicaban estos castigos, maestra? ¿Se sabe? También se está investigando. ¿Me escucha, maestra? Bueno, ¿se nos cortó? Híjole, recuperamos nada más para despedirnos por cuestiones de tiempo también. Como que se cortó a veces con el oído, hacemos ese movimiento y se corta la llamada. Qué interesante, ¿verdad? Ojalá que usted tenga la oportunidad de ir. Hay una exposición fija. Recuerde que el museo lo abren hasta el miércoles, de miércoles a domingo, lunes, martes creo que está cerrado. Ya nos explicaba la directora del museo. Y cuántas historias hay, y qué importante saber pues lo que pasó en nuestro contexto. Todavía en 1957 se daban estas penas capitales o pena de muerte, que fue la última, por cierto. Y lo que implicaba, pues, y cómo ha habido, pues sí, mejoras en el sistema penitenciario, pero otras que creo que siguen igual o peor. No sé si eran peor antes que ahora, pero ya vemos que también tienen muchas deficiencias el sistema y por supuesto que también ha crecido en muchos otros temas, pero esto está a cargo de esta investigadora, que entiendo es una larga investigación. Están documentando todo esto desde 1902 hasta 1979. Maestra, recupero comunicación con usted para cerrar la entrevista. Nada más le preguntaba que en estas celdas de castigo, que son más de 30 y tantas celdas, ¿no? Sí, sí. Y particularmente se enviaba a los reos que eran castigados. Bueno, en fin, la privación de la libertad ya era el castigo por la pena, pero cuando estos transgredían las normas, pues sí eran conducidos a celdas de castigo, que por cierto eran dominadas en aquel momento las planchas. Estamos tratando de descubrir cuáles son las planchas físicamente, ¿no? Pero estas se supone fueron suprimidas tras un decreto en 1915 en plena revolución. Elías Calles la suprime por un decreto, pero sabemos que por testimonios orales que siguieron existiendo. Incluso creo que después se llamaban los hoyos. Yo creo, estamos pensando que se introducía a la persona ahí. ¿A un hoyo? Ajá. A un como hueco, como una especie de plancha en la pared. No estamos todavía muy seguros, ¿no? Ay, no, cuántas cosas van a descubrir, maestra, en esta investigación, ¿eh? Y afortunadamente han ido a visitarnos en estas conferencias personas que estuvieron en la penitenciaría, tanto como custodios, directores, exdirectores, incluso pues propias personas que estuvieron recluidas ahí, y ellos también nos están dando una información que en las fuentes no vamos a encontrar. Qué rico eso, qué rico los testimonios, maestra. ¿Cuándo culmina esta investigación? Sí, creo yo en lo personal que la historia de las personas, hombres y mujeres que estuvieron recluidos en la penitenciaría, son parte importante de nuestra historia y merece y debe ser estudiado. Qué importante, maestra. Yo voy a estar atenta. ¿Cuándo concluye esta investigación para cerrar, por favor? Bueno, esto apenas empieza. Las investigaciones históricas son de años, ¿no? Entonces apenas estamos en el primer año. Va para largo. Pues estaremos atentos, maestra. Gracias por compartirnos un poco de lo que lleva esta investigación y vamos a estar reiterando la invitación a la gente para que conozca este lugar, la antigua penitenciaría del estado de Sonora. Sí, nada más agregar que en el transcurso del año, por ser el aniversario del museo, vamos a dedicarle 6 de nuestras conferencias a distintos aspectos de la misma. Muy bien. Para que estén atentos. Ok, yo voy a estar atentísima, maestra. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, Karina. Saludos. Saludos.